El concepto de hegemonía tiene como definición, según Gramsci, cuando los intereses de un grupo particular se convierten en los intereses de un subordinado. Un partido hegemónico dentro de la historia política de nuestro país sería el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, en la época de los 70s, pues su principal característica era respaldar los intereses presidenciales a cargo de los diputados y senadores, ya que en aquella época ambos congresos tenían el 90% de sus curules ocupados por el partido del presidente en turno. Su papel dentro del gobierno se caracterizaba por un sistema presidencialismo basado en la Constitución, un gobierno unificado con el presidente en turno, disciplina dentro del partido para el gobernante, un presidente reconocido y autorizado por el partido y un control férreo por parte del Poder Ejecutivo. La hegemonía del PRI, junto con el presidente en turno, realizaron diferentes acciones que iban en contra de la sociedad, como la libertad de expresión. Claro ejemplo de ello fue la matanza de estudiantes por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz en octubre de 1968, el cual fue el culmen de la represión del Estado y la rebelión del pensamiento de los ciudadanos, declarando huelgas y paros laborales para levantar la voz del pueblo cansado de la opresión. Este claro acontecimiento y muchos más que no salieron a la luz, pero sí fueron parte importante para terminar con los gobiernos hegemónicos, ya que los intereses de los subordinados siempre serán los intereses del presidente, o por decirlo en otras palabras, los intereses del gobierno presidencial se impondrán ante los intereses del país. Junto con todos estos acontecimientos y la crisis que pasaba en nuestro país, fue cuando en el año de 1988 el partido invencible, el PRI, solo obtuvo el 51.1% de los votos en las elecciones y se vería en la necesidad de negociar con la aprobación de reformas y leyes en las dos salas. Los partidos de oposición surgen como manera de realizar el contrapeso del dominante en turno, es decir, el gobierno hegemónico versus los partidos de oposición, según sea el caso del dirigente ganador. Como su definición lo indica, oponerse a realizar diferentes acciones de reformas o leyes. No fue hasta el año 2000 en donde la nación votó por un nuevo pensamiento político, y fue cuando el partido opositor fue el ganador del sexenio, el Partido Acción Nacional, con sus siglas PAN. Con su candidato Vicente Fox Quesada, llegará al poder de la presidencia de la República. Este cambio de color en el poder fue quien dio a través de un conflicto interno del mismo Partido Revolucionario, y fueron los ideales de cambio de movimiento político de masas que llevaron a levantar la voz y a realizar un voto más sensato por el cambio. Con esto nos referimos a que la sociedad cambió su voto del rojo al azul, al contemplar las pocas opciones que el gobierno le dio durante 70 años en el poder, sin cambio o beneficio alguno. El partido opositor ganó, y no solo una ocasión, sino dos, en el 2000 al 2006 y del 2006 al 2012. Con ese cambio, se pensaba que la nación y las formas de pensamiento cambiarían el rumbo del país hacia los ideales de justicia, libertad y equidad. Durante estos 12 años de gobierno no fue solo una transición, sino un cambio de pensamiento en toda la sociedad, pues se le daba la opción de que gobernara al partido contrario al tradicional. Los partidos de izquierda, por así mencionarlos, se encuentran donde la sociedad más los necesita. Fue en Francia, en 1789, donde se dio este tipo de concepto, y fue allí mismo donde se dieron los lineamientos para poder adjudicarse este término a la corriente del pensamiento político. En México, los países de izquierda no existen como tal, pues solo es una mera utopía, la cual está en la mente de las sociedades más marginales del país, pues son ellas las que con sacrificio sacan adelante al país sin recibir lo necesario a cambio por parte de los gobernantes. Es decir, las garantías individuales son violadas por los intereses de unos cuantos. Por ello, no se podía mencionar que en el sistema político mexicano hay un partidismo de izquierda,
pues los intereses de los representantes se ponen por delante de los intereses de la sociedad.